que impulsa a un héroe de guerra célebre a conviértete en uno de los más depravados de la historia. Asesinos el 26 de octubre de 1440.000. De testigos reunidos para observar las llamas. Consumir el cuerpo de Geld de un hombre que había estado una vez junto a Jonabar como campeón de Francia solo para descender a una depravación tan monstruosa que su propia. El nombre se convirtió en sinónimo de indecible maldad. Esta es la historia de lo absoluto que es poder corrompido absolutamente y cómo la justicia cuando finalmente llegó estuvo a la altura. El horror de los crímenes en su brutal. El mundo medieval no tenía una finalidad. Ajeno a la violencia, pero incluso por las normas del siglo XV los crímenes de Geld conmocionó a la época contemporánea. La sociedad hasta su núcleo, su transformación. De noble respetado a niño. El monstruo asesino revela lo más oscuro. Posibilidades de autoridad sin control y las aterradoras profundidades a las que llega el ser humano. El alma puede hundirse cuando se libera de la moral. Restricciones en las que nació Gil de privilegio alrededor de 1404 heredando vastas fincas en toda Bretaña y Anjou que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Francia sus primeros años no prometían nada. Pero por honor se distinguió como comandante militar durante el siglo. Años de guerra luchando junto a Joan de Arc. Durante sus campañas milagrosas para impulsar los ingleses de suelo francés en el asedio de Orleón en 1429, el joven varón se ganó su lugar en la historia como uno de los lugartenientes de mayor confianza de Joan. La vista de Gil de Rees en aquellos días han inspirado confianza y admiración. Alto, de complexión fuerte y cabello oscuro y suelto. Cabello y porte de nobleza que él inspiraba respeto en el campo de batalla y en la corte real. El rey Carlos II recompensó su servicio nombrándolo mariscal de Francia, uno de los más altos honores militares en el reino. Su estandarte voló junto a Jones y su espada ayudó a asegurar las victorias francesas que parecía imposible hace apenas unos meses, pero incluso en estos días de gloria había señales preocupantes para quienes sabían cómo mirar a Gil. Mostró algo inusual. Fascinación por la riqueza y el lujo que rayaba en la obsesión su personal. Los gastos eran enormes y mantenía una capilla privada con un coro de cientos. Realizó elaboradas producciones teatrales. Y se rodeó de alquimistas y académicos cuyos intereses se desviaron hacia lo oculto. Las semillas de su posterior. La corrupción tal vez ya estaba tomando forma. Arraigar en el suelo fértil de lo ilimitado. Poder y deseo desenfrenado cuando Joan de Arc fue capturado por los ingleses en 1430 y posteriormente quemado en la hoguera. Algo fundamental cambió en Gil de la pérdida de su compañero de armas combinada. Con el fin de su gloria militar a la izquierda. Él busca nuevas formas de estimulación y poder. Fue entonces que comenzó su descenso hacia la oscuridad, que finalmente lo consumiría. Tras la muerte de Joan, Gil se retiró a sus extensas propiedades, en particular sus imponente castillo de Machacul en Bretaña. Lejos del escrutinio de la corte y en el campo de batalla empezó a disfrutar de sus impulsos más oscuros, su enorme riqueza. Se estima que más de 200.000 personas salen, equivalente a millones de dólares hoy. Le permitió perseguir cualquier interés. Sin restricciones, por desgracia, aquellos. Los intereses se volvieron cada vez más siniestros. El varón se obsesionó con la alquimia, convencido de que podía transmutar la base metales en oro a través de rituales arcanos. Se rodeó de practicantes de las artes oscuras, sobre todo un italiano
mago llamado Francesco Prelotti que afirmaba conocer los secretos de los demonios. Conjuración bajo la influencia de Prolati. Ges comenzó a actuar cada vez más. Elaboradas ceremonias ocultas que buscan invocar demonios que le otorgarían riqueza y poder ilimitados. Estos rituales requirió sacrificios y fue aquí que la corrupción de Gill llegó a su punto más alto. Profundidades horribles que inicialmente pudo haber animales usados, pero el registro histórico sugiere que rápidamente se graduó a víctimas humanas, específicamente niños, a quienes creía que sería más agradable las entidades demoníacas que buscaba convocar. El carácter aislado de sus castillos, combinado con su autoridad absoluta sobre sus dominios, creó lo perfecto ambiente propicio para que se cometan estas atrocidades. Florecer sin control. Su transformación. Estaba completo. El hombre que una vez había luchado para la liberación de Francia ahora se utiliza su poder y posición para perpetrar crímenes que desafiaban la comprensión. Murallas del castillo que una vez habían protegido los intereses franceses ahora ocultan horrores. Eso conmocionaría incluso a la violencia. Gilles d'As, un mundo medieval endurecido, mantuvo varios castillos a lo largo de su territorios, pero fue en Massiculi Tifo es que las peores atrocidades. Estas fortalezas se formaron originalmente construido para la defensa contra amenazas externas. Los enemigos se convirtieron en prisiones donde los inocentes, los niños, se enfrentaron a torturas que los cronistas de la época apenas podía traer ellos mismos para describir. Las mismas piedras de estos castillos fueron testigos de crímenes que rondaba el campo circundante. Durante generaciones, el método del varón. La adquisición de víctimas se calculó como fue cruel, empleó sirvientes y cómplices que se aventurarían en pueblos y ciudades cercanas que buscan niños de familias pobres. Estos los depredadores se acercarían desesperados. Padres con ofertas de empleo para sus hijos e hijas, promesas de buena comida, refugio cálido y trabajo honesto. En la casa del varón a las familias, luchando contra la pobreza y el hambre como las ofertas parecían providencia divina. Sin embargo, una vez dentro de los muros del castillo, los niños descubrieron la horrible realidad. Por su situación fueron encarcelados en cámaras subterráneas despojadas de sus ropas y sometidos a tortura prolongada que sirvió tanto a Gil. Placer sádico y su ocultismo. Practica relatos históricos basados en testimonios de su juicio posterior. Describir escenas de tal depravación que incluso los cronistas medievales más empedernidos tuvieron dificultades para grabarlos. Los niños, algunos de ellos tenían apenas 6 o 7 años, sometida a agresión sexual física, tortura y tormento psicológico antes ser asesinado de manera ritualista. Algunos fueron estrangulados lentamente mientras Gile observados obteniendo placer de su. Otros que sufrían fueron decapitados o desmembrado en vida. El varón, según se informa, tuvo una satisfacción particular en el momento de la muerte, creyendo que el terror y el dolor de sus víctimas de alguna manera mejorar el poder de su ocultismo. Rituales en toda su extensión, como los de Gelder. La crueldad solo se hizo evidente durante su juicio, cuando los sobrevivientes entre sus los cómplices testificaron sobre él. Naturaleza sistemática de sus crímenes. Estos testimonios conservados en los registros judiciales proporcionar una visión escalofriante de la mente de un hombre que había abandonado todo ser humano, la decencia en la búsqueda del poder y placer pervertido. Según testigo cuentas, Yees a menudo participaba directamente en la tortura y asesinato de
Se sabía que besaba a sus víctimas. Niños antes de matarlos, una grotesca burla del afecto que precedió a la destrucción que el varón parecía derivar. Un placer particular por el contraste entre su comportamiento amable y la horrible destino que esperaba a sus víctimas. Esta tortura psicológica era tanto una parte de su sadismo como lo físico. Violencia que siguió los métodos de los asesinatos variaban pero compartían un denominador común. Hilo de sufrimiento prolongado algunos. Los niños fueron colgados de ganchos y lentamente estrangulados permitiéndoles saborear su final. Momentos otros fueron sometidos a actos sexuales. Un asalto tan violento que resultó fatal. Otros más fueron desmembrados mientras, conscientes de que sus gritos resonaban a través de las cámaras del castillo mientras el varón observaba. Con aparente satisfacción después de cada asesinato los cuerpos fueron quemados en los hornos del castillo destruyendo evidencia de los crímenes. Las cenizas fueron dispersos o enterrados en tumbas sin marcar. Garantizar que las familias de las víctimas nunca sabrían el destino de sus hijos. Esta eliminación sistemática de pruebas permitió que Hale continuara con sus crímenes. Años sin ser detectado, protegido por su condición noble y el aislamiento de domina la magnitud de las atrocidades son difíciles de comprender. Estimaciones conservadoras sugieren que Hale asesinó al menos a 80 niños. Aunque algunos historiadores creen que el número puede haber superado los 200 por cada muerte. Representó no solo una vida truncada, pero una familia destruida por el dolor y incertidumbre, nunca sabiendo lo que había pasado. ¿Qué pasó con su hijo desaparecido? Hale no comete sus crímenes solo él. Se rodeó de cómplices que compartió su culpa creando una red de complicidad que permitió las atrocidades continuarán sin control. Durante años estos sirvientes del mal incluyeron ambos participantes dispuestos que compartieron su inclinaciones sádicas y renuentes. Cómplices que fueron coaccionados o corrompido a través de una combinación de las amenazas y las recompensas son las principales entre sus. Los cómplices fueron Henry O'Gria y Etienne Coro, conocido como Poitou, quien sirvió como su sirvientes y confidentes del cuerpo de estos hombres. Participó directamente en el secuestro, tortura y asesinato de niños que los portan las órdenes de su amo con el aparente entusiasmo que ayudaron a conseguir víctimas asistidas en las sesiones de tortura. Y se deshicieron de los cuerpos después. Su lealtad a Hale fue comprada absolutamente con oro y sellado con culpa compartida. Otros cómplices incluyeron a Hille, primo y compañero noble que proporcionó tanto apoyo financiero como moral. Estímulo para las actividades del varón. La presencia de otro noble en el círculo de corrupción demuestra cómo los privilegios de la aristocracia podrían proteger incluso los crímenes más atroces de investigación. Sobre la participación de Cell también sugiere que la depravación de Hale puede se ha extendido más entre la nobleza de lo que indican los registros históricos. El prestidigitador italiano Francesco Pilati interpretó un papel crucial, además de proporcionar la justificación oculta de los asesinatos que cometió. Convenció a Hale de que las muertes de los niños inocentes eran necesarios para sus obras mágicas, transformando asesinato en un ritual religioso en él. La mente retorcida del varón se prolonga. La influencia demuestra cómo la superstición y la pseudociencia podría utilizarse para racionalizar los crímenes más terribles. Incluso algunos de los elementos ordinarios del castillo. Los sirvientes se hicieron cómplices, ya sea a través de miedo o corrupción que mantenían
El silencio sobre las desapariciones ayudó. Limpiar después de los asesinatos y continuó. Para servir a un amo que sabían que era un monstruo, su complicidad revela cómo el poder y la autoridad pueden corromper no solo los poderosos pero también los que sirven. Durante años, el estatus noble de Gil de Zetaí, una inmensa riqueza, lo protegió de investigación seria sobre la sociedad medieval. Se estructuró en torno a la deferencia hacia autoridad y pocos se atrevieron a cuestionarla. Acciones de un mariscal de Francia. Independientemente de los rumores que circularon entre el campesinado, sin embargo, a finales de 1430, los susurros de los niños desaparecidos y las prácticas oscuras se habían vuelto demasiado ruidosas para ignorar el primer desafío serio a la autoridad de Jesús. No provenía de un crimen investigadores sino de la Iglesia Católica. La Iglesia, sus excesos financieros la habían obligado. Le pidió que vendiera gran parte de su herencia, propiedad, y sus familiares habían apelado a las autoridades eclesiásticas para impedirle de disipar por completo la familia. Fortuna. Esta acción legal trajo atención no deseada a sus asuntos y proporcionó una oportunidad para que sus enemigos acto contra él. En 1440 Gil cometió un fatal error que finalmente lo llevaría a caída en una disputa sobre la propiedad que él secuestró a un clérigo llamado Jean Le Feron, manteniéndolo cautivo en su castillo de Machacul. Este acto de violencia contra un representante de la Iglesia fue un crimen que ni siquiera su condición noble podía. Protéjalo de ello siempre que la Iglesia, autoridades con la justificación legal, necesitaban investigar su otro. Actividades de la investigación dirigida por el obispo de Nantes se centró inicialmente en la secuestro del clérigo. Sin embargo, como los investigadores profundizaron en el caso de Gil, asuntos que descubrieron evidencia de lejos de delitos más graves, vinieron testigos, sirvientes adelantados que finalmente habían encontrado el coraje de hablar, padres que tuvieron niños perdidos y vecinos que tenían. Se observaron actividades sospechosas en los castillos del barón. La creciente evidencia pintó un cuadro de niño sistemático. Asesinato que conmocionó incluso a los investigadores. Analizaron la escala y la brutalidad de los crímenes. Fueron mucho más allá de lo que ellos mismos habían imaginado. Había esperado descubrir lo que había comenzado como una investigación sobre una propiedad. La disputa había revelado uno de los más monstruosas oleadas de crímenes en la época medieval. Historia. El juicio de Guelder comenzó en septiembre de 1440 en la ciudad de Na, presidida por autoridades eclesiásticas que tenía la jurisdicción legal para juzgar casos que implica tanto herejía como asesinato. Los procedimientos no tenían precedentes en su alcance y complejidad. Según el tribunal, intentó documentar y juzgar los crímenes que desafió la comprensión del juicio. Los registros conservados en latín proporcionan un relato detallado de la evidencia presentado contra el varón caído. Inicialmente Gil mantuvo su inocencia y se negó a reconocer la decisión del tribunal. Autoridad para juzgarlo, afirmó que como mariscal de Francia, estaba sujeto únicamente a la justicia real, no eclesiástica. Corteja rápidamente esta postura desafiante. Sin embargo, se derrumbó como testigo después. El testigo testificó sobre sus crímenes. Los testimonios fueron tan detallados y consistente que incluso los partidarios de Gil comenzó a abandonarlo. El tribunal escuchó de padres que describieron sus desapariciones, de niños, de sirvientes que habían presenciado los asesinatos y de cómplices a quienes se les había concedido
Inmunidad a cambio de su testimonio. La evidencia fue abrumadora, docenas de los niños habían desaparecido en las inmediaciones de los castillos de Gile y múltiples testigos confirmaron que habían visto estos niños entrando en los dominios del varón, para no volver a emerger nunca más ante evidencia irrefutable y la amenaza de tortura. Gil finalmente confesó su crímenes en octubre de 1440. Su confesión fue extraordinario en sus detalles y aparente sinceridad. Admitió asesinar a niños con fines sexuales, gratificación y propósitos ocultos, describiendo sus crímenes con una mezcla de remordimiento y satisfacción inquietante. Él afirmó haber matado a más niños de lo que podía contar, estimando él. El número supera las 140 víctimas. La confesión causó una gran conmoción. La sociedad medieval aquí era un hombre que tenía. Luchó junto a Juan de Arc, quien había sostenido los más altos honores militares en Francia, admitiendo crímenes que parecían provenir desde las profundidades del mismo infierno. El contraste entre su personalidad pública y su depravación privada era tan marcada que algunos se preguntaron si tal maldad podía existir en un solo ser humano. El veredicto del tribunal era inevitable dada la evidencia abrumadora y el propio Gil. Confesión el 25 de octubre de 1440. Condenado a muerte por múltiples cargos: asesinato, sodomía, herejía e invocación de demonios. La sentencia reflejó tanto la severidad de sus crímenes y la creencia medieval que tal mal solo podía ser limpiado mediante la destrucción completa del cuerpo. El método de ejecución elegido fue Gil iba a ser particularmente significativa. Ahorcado hasta morir y luego su cuerpo fue a parar a la tumba. Quemar hasta convertir en cenizas. Esta combinación de el ahorcamiento y la quema estaban reservados para los criminales más atroces, en particular los culpables de herejía y crímenes. Se creía que el fuego estaba dirigido contra los niños para purificar la corrupción que había consumió su alma, mientras también servía como una advertencia para otros que podrían contemplar crímenes similares a la ejecución. Estaba previsto para el día siguiente, 26 de octubre de 1440, en un campo afuera. Palabra de Naunt de la sentencia difundida rápidamente a través de la región y miles de gente comenzó a reunirse para presenciar el muerte del hombre que había aterrorizado sus comunidades durante años. Para muchos, la ejecución no representaba justicia sino una forma de exorcismo colectivo que sería. Finalmente los libramos del mal que los había acosado. Embrujó su tierra. Gil pasó su último noche de oración, a la que asistieron sacerdotes que trató de preparar su alma para el juicio. Según relatos contemporáneos, él mostró un remordimiento genuino por sus crímenes, llorando mientras contemplaba el sufrimiento. Él había causado. Si este arrepentimiento fue sincero o simplemente una conclusión, el rendimiento sigue siendo una cuestión de debate histórico, pero agregó otro capa de complejidad a una ya existente. Caso extraordinario del condenado. Las últimas horas estuvieron marcadas por un extraño mezcla de piedad medieval y morbo. Espectáculo mientras se preparaba para la muerte. A través de la confesión y la oración, miles de espectadores preparados para lo que sería uno de los eventos públicos más importantes. Ejecuciones en la historia medieval francesa. El 26 de octubre de 1440 amaneció frío y gris sobre la ciudad de Na a media mañana. Una enorme multitud se había reunido en el campo designado para la ejecución. Estimaciones conservadoras sugieren que más de
Estuvieron presentes 10.000 personas, entre nobles y clérigos, comerciantes, artesanos y campesinos todos, unidos en su deseo de presenciarla. Al final de Gil Duray la ejecución tuvo convertirse en un ritual público de purificación. Rechazo colectivo del mal que habían envenenado a su comunidad. El condenado fue llevado a la andamio en un carro de madera acompañado de sacerdotes y guardias según relatos de testigos presenciales. Gil parecía tranquilo y resignado a su destino se vistió con ropa sencilla despojada de todo los adornos de la nobleza que una vez lo protegió de la justicia. El contraste entre su humillación actual y la gloria pasada no pasó desapercibida para la multitud, muchos de los cuales una vez lo habían aclamado como héroe de guerra. El cadalso en sí era un instrumento cuidadosamente construido de la justicia. La horca estaba lo suficientemente alta como para ser visible para toda la multitud, mientras debajo de ella se había preparado una gran P con madera curada y paja. El simbolismo era claro para el hombre que lo había hecho. Quemaba los cuerpos de sus víctimas. Él mismo será consumido por las llamas, sus cenizas dispersos para evitar cualquier posibilidad de resurrección o veneración ante la ejecución comenzó. A Gil se le dio la oportunidad de dirigirse a la multitud. Se informó que el discurso final fue breve pero conmoviéndose mientras pedía perdón a Dios y de las familias de sus víctimas. Advirtió a los nobles reunidos contra la pecados de orgullo y exceso que habían llevado a su caída. Los instó a aprender de su terrible ejemplo, ya sea calculado o sincera. Esta actuación final añadió al drama del momento de la ejecución. En sí se llevó a cabo con medieval eficiencia. La soga fue colocada alrededor el cuello de Gil y a la señal del el juez presidente le tendió la trampa. El cuerpo cayó y después de varios minutos de lucha el exmariscal de Francia estaba muerta, pero la muerte era solo la comienzo de su castigo. El verdadero el espectáculo aún estaba por llegar, ya que las llamas dispuesto a consumir lo que quedaba de la hombre que una vez fue un héroe de Francia. Mientras el cuerpo sin vida de Guelde colgaba de él la horca, los verdugos comenzaron la final fase de su castigo. El cadáver fue bajado sobre la P de espera posicionada con cuidado para asegurar una combustión completa. La multitud observaba fascinada y horror cuando las llamas se encendieron al principio. El proceso que reduciría la una vez poderoso varón a nada más que cenizas y memoria de las ejecuciones medievales en el fuego. Fueron diseñados para ser a la vez un castigo y espectáculo, y la quema de rayos dorados cumplió ambos propósitos magníficamente. Las llamas se elevaron hacia el cielo otoñal, visible a kilómetros de distancia, anunciando toda esa justicia finalmente se había hecho. El fuego se alimentó continuamente para garantizar no habría destrucción completa. Reliquias de este monstruo para los descarriados. Los seguidores veneraron la quema varias horas para completarlo, ya que los verdugos se aseguraron de que no quedara ningún rastro de el cuerpo fue consumido. La multitud permaneció en gran medida silencioso durante esta fase, muchos persignándose y rezando mientras fue testigo de la destrucción de un hombre que había estado una vez entre los más poderosos en Francia. El espectáculo de las llamas consumiendo su carne sirvió como un recordatorio visceral del destino que les esperaba a aquellos que abandonó toda restricción moral. Según para los cronistas contemporáneos, las cenizas de los Gaudores se dispersaron inmediatamente después de que el fuego se extinguió, impidiendo cualquier intentar coleccionarlos como grotescos.
Recuerdos de este acto final de destrucción. Era a la vez práctico y simbólico. Se aseguró de que no quedara rastro físico de el monstruo permaneció mientras también, demostrando el rechazo total de sus crímenes por la sociedad civilizada. Ejecución y quema de Gil de Rees. Marcó el final de una de las épocas medievales. Las oleadas de crímenes más impactantes de Europa. Hombre que una vez había luchado junto a Juan de el Arca para la liberación de Francia tuvo sido consumido por el mismo elemento que había reclamado a su antiguo compañero de armas. Pero donde Juana había sido martirizada por la fe y el coraje de Gil fueron destruidos por sus monstruosos crímenes contra la inocente. La muerte de Gueldre envió ondas de choque en toda la Europa medieval. Pero su historia no terminó con él. Ejecución de los crímenes que cometió y la forma de su muerte se convirtió en tema de innumerables baladas crónicas y lecciones morales que influirían la cultura europea durante los siglos venideros. Su nombre se convirtió en sinónimo de la corrupción del poder y las profundidades de depravación humana. El caso de Gil de Rees demostró que incluso los más altos, los nobles de alto rango, no estaban por encima de la ley. Cuando sus crímenes se volvieron demasiado monstruosos, ignorar su juicio y ejecución marcados un momento significativo en la justicia medieval, demostrando que los tribunales eclesiásticos podían procesar con éxito incluso a los más poderosos criminales cuando son seculares. Las autoridades no actuaron según este precedente. Influiría en los procedimientos legales para generaciones venideras. Lo psicológico. El impacto de sus crímenes se extendió mucho más allá. Las víctimas inmediatas y sus familias. La revelación de que una guerra celebrada, el héroe podría albergar impulsos tan malvados, obligó a la sociedad medieval a enfrentarse verdades incómodas sobre la naturaleza de el poder y la corrupción. Fueron la historia que sirvió como una historia de advertencia sobre los peligros de autoridad sin control y la importancia de restricciones morales sobre quienes ejercen poder sobre los demás. Historiadores modernos y los psicólogos han estudiado el caso de Gilde como un ejemplo temprano de lo que conocemos hoy. Reconocer como asesinato en serie motivado por impulsos sádicos que exhiben sus crímenes. Muchas de las características que los criminólogos se asocian con la modernidad. Asesinos en serie. El ataque sistemático de víctimas vulnerables. La escalada de la violencia a lo largo del tiempo y la combinación de elementos sexuales y ritualísticos en los asesinatos. La historia de Gilde sigue resonando hoy porque ilustra verdades eternas sobre la humanidad, la naturaleza y la corrupción del poder. Transformación de héroe a monstruo. Sirve como recordatorio de que el mal puede acechar detrás de las fachadas más respetables y que se requiere vigilancia para proteger los inocentes de aquellos que querrían explotar su autoridad con fines malévolos. Propósitos. Las llamas que consumieron el cuerpo pudo haberse convertido en cenizas hace siglos. Hace tiempo, pero las lecciones de sus crímenes arden. Sobre advertir a cada generación sobre la oscuridad que puede consumir el alma humana cuando se abandonan las restricciones morales.